Doctores OK es la apuesta institucional para el bienestar de los que hemos nominado como los médicos adscritos o los médicos que hacen parte de la oferta mercantil de la clínica. Con extensión pues para el resto del cuerpo médico, pero principalmente esa es una estrategia que se pensó y se diseñó justamente para los médicos que están con esta vinculación que hemos o que se ha nominado como la oferta mercantil. ¿Listo? Un poquito para que tengan en cuenta y en contexto pues frente a la charla que les voy a dar. Tiene diferentes ejes temáticos, o sea que a medida que ustedes vayan viniendo no van a venir exactamente a la misma charla, sino que van a venir a charlas diferentes. Y cada charla va a tener pues un eje temático como tal. El eje temático actualmente que estamos trabajando es el eje temático de atención de signos de alarma ante el suicidio. Y como un elemento que es principal pues en la atención y pues hacia donde nosotros nos queremos acercar como organización. Entendiendo esto, pues voy a pasar a presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Fonseca y mi disciplina y quizá al acto médico que yo decidí dedicarme es el cuidado de los trabajadores. Lo decidí de manera personal y decidí que iba a ser el mejor en lo que estoy haciendo. Entonces, aparte de ser médico, también me hice abogado, tengo una maestría en salud ocupacional y actualmente curso mi doctorado en ciencias de la salud ocupacional. Y esta es una variable de estudio de mi tesis de doctorado. Entonces, digamos que he ido estudiando el tema del suicidio en médicos desde la perspectiva de los riesgos laborales, porque sí considero importante que pues una de las grandes dificultades que tenemos en el contexto laboral es que los médicos somos muy malos pacientes, por muchas variables que ya más adelante les voy a contar. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a arrancar pues con la presentación, no sin antes contarles que quisiera que este sea un lugar seguro desde el punto de vista de lo que conversemos y hablemos, pues sea un tema que sea justamente y que goce de esa garantía de que estamos entre médicos y que quizá lo que salga de la puerta hacia afuera no va a tener ningún tipo de injerencia y que ustedes se sientan seguros en este espacio. Los tapabocas se los pueden retirar, no tengo ningún problema, así que no hay rollo frente a eso y pues la idea es un poquito que ustedes sepan este contexto como tal. Pues voy a arrancar dándoles un poquito de datos. El aumento de muertes por suicidio ha sido casi que 4 veces más de lo que se presentó en el 2009 y las enfermedades pues se han multiplicado en Colombia y este es un dato que es bien alarmante porque finalmente las muertes por suicidio terminan teniendo unos efectos no solamente en la vida de la familia sino también en la vida de sus compañeros de trabajo y en su contexto laboral como tal. Actualmente fallece una persona o un trabajador y nadie sabe qué hacer. Nadie sabe a quién llamar, nadie sabe cómo vivir semejante situación como tal, porque inclusive para nosotros es temeroso también como médicos, porque no hemos sido entrenados justamente para ni la prevención ni el manejo de situaciones tan complejas como esta. Situaciones anecdóticas o antecedentes interesantes que quería contarles, miren, rescaté este contrato de maestra del año 1923. Y este contrato de maestras, básicamente, pues se hacía en ese tiempo manual, pero quiero contarles, miren lo que hacían cuando las maestras iban a firmar para las escuelas. Dice la señorita, y ahí ponía el nombre, acuerda, no casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Segundo, no andar en compañía de hombres. Tercero, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. En el cuarto punto, no pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Quinto, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. Y el contrato continúa, sigue diciendo no fumar cigarrillos, no beber cerveza, no viajar en coche. Entonces, miren, era un contrato de trabajo. O sea, era un contexto laboral bien adverso y bien complicado y era el que tenía que firmar las mujeres pues justamente para poder ejecutar pues su actividad laboral como tal. Entonces venimos de unas situaciones que terminan siendo muy complejas y muy adversas desde el punto de vista laboral y aquí es donde nosotros pues queremos dar unos mensajes claves. Miren, ningún profesional
tienen la clave para comprender y resolver los problemas relacionados con los riesgos del trabajo. O sea, esto no es una responsabilidad no solamente del médico laboral, ni del médico de la empresa, ni del coordinador, ni del director médico. Esto es un problema multidisciplinario y aquí es importante que ustedes lo entiendan, y es que se ha patologizado tanto la esfera mental que se le ha entregado solamente a los psiquiatras y los psicólogos para ese manejo. Y yo creo que este es un momento muy importante para que, si bien esta es una enfermedad que tiene interés muy especial en los psiquiatras y en los psicólogos, sí es una responsabilidad de absolutamente todos los que estamos acá. Porque es una responsabilidad que termina siendo trascendental en muchas de las atenciones y que nosotros terminamos diciendo, y digamos que ahí está uno de los temores justamente cuando uno viene a querer hablar de estos temas, y es porque está hablando un médico laboral de suicidio, si esto es un tema de esfera mental. Eso es lo primero que digamos genera animalversión frente a eso, pero yo creo que otras especialidades tenemos mucho que aportar en el tema de la prevención del suicidio, y por eso estamos tomando la voz, porque creemos que el ambiente laboral genera un escenario que es muy importante para ser revisado. ¿Por qué? Porque el psiquiatra y el psicólogo siempre van a enfocarse en que el problema del suicidio, de la depresión, el burnout o el estrés es del trabajador. Y nosotros desde medicina laboral no lo creemos así. Nosotros no creemos que sea un problema del trabajador. Yo no creo que el trabajador sea el que se quiera deprimir o el que se quiera quemar. Yo creo que el ambiente laboral adverso en el cual él ha visto desarrollando su actividad laboral es el que lo vuelve proclive a que él pueda tener esa patología. Y ahí nosotros tenemos unos encontrones desde el punto de vista de cómo se va a manejar, porque yo finalmente lo termino manejando con medicamentos y con terapia a él, pero no estoy haciendo nada con ese fenómeno laboral adverso en el cual él se está presentando como tal. No sé si me estoy haciendo entender hasta aquí. Entonces es un poquito disruptivo lo que les estoy contando y no le suena muy bien ni al psiquiatra ni al psicólogo en la medida en la que estamos no queriendo meternos en un campo de acción que no es el nuestro, sino decirle, venga, que este problema no se puede volver el problema individual de un trabajador como tal, y es el trabajador el que tiene el problema, sino este es un fenómeno que debe abordarse de manera multidisciplinaria, sistémica, y debe tener una mirada de todas las personas que puedan intervenir frente a eso. Entonces digamos que ese es el primer mensaje clave que quería darles. El segundo mensaje clave que para nosotros es muy importante, y es que los ambientes de trabajo seguros y saludables se volvieron un derecho fundamental. Acabó de salir la Convención de la Organización Internacional de Trabajo en su 110ª reunión, y ellos dicen, miren, la pandemia logró demostrar que una de las especialidades más importantes en la salud es las profesiones dedicadas al cuidado de los trabajadores. Porque si ustedes ven, casi siempre nosotros nos hemos preocupado por atender a los pacientes. Pero, ¿quién me atiende a mí? ¿Quién me cuida a mí? Y aquí es donde la medicina laboral, o la seguridad y salud en el trabajo, o la salud ocupacional, o como ustedes mejor la interpreten, tiene un rol interesantísimo e importante, al punto pues que la pandemia logró hacer que nosotros nos visibilizáramos. Cuando previamente a la pandemia probablemente ninguno de ustedes me conoció, y probablemente fue la pandemia la que permitió que me interactuara con ustedes en el tema de vacunación, en el tema de los guardianes, en el tema de todo lo que hicimos, porque finalmente nosotros como especialidad logramos visibilizar y decir, venga, que yo tengo algo que decir, es importante que me escuchen. Entonces digamos que aquí este es un tema supremamente interesante. Implementar un ambiente de trabajo seguro y saludable es una enmienda en este momentico internacional. Las empresas que se están dedicando a cuidar a sus trabajadores son empresas que en este momentico terminan siendo más competitivas y terminan generando mejores réditos, no solamente reputacionales, sino de ingresos. Porque estamos en un momento muy coyuntural, y es donde hay demasiadas generaciones en un mismo escenario, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, aquí hay generaciones de personas muy adultas que probablemente no tengan las mismas competencias tecnológicas, pero también tenemos aquí personas sentadas muy jóvenes, y este encuentro intergeneracional también es importante que se hable desde el punto de vista de lo que nosotros queremos organizar. Entonces hay varios pilares fundamentales del tema de la seguridad y salud del trabajo. Se habla de la libertad, se habla de la eliminación de trabajo forzoso, de la abolición del trabajo infantil, de la eliminación de la discriminación, y por aquí sale el entorno de trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental, dicho pues por la Organización Internacional del Trabajo. Y esto porque es un problema de la salud ocupacional o de la seguridad y salud en el trabajo, porque tiene diferentes perspectivas. Miren, una perspectiva humanitaria es una perspectiva asociada a la dignidad humana. Miren, es importante que cada uno de nosotros tiene un derecho inherente a la vida y a una vida digna.
Y digamos que por ese escenario, este es un tema que nosotros tenemos que traer justamente a la mesa y hablarlo. También el alivio del sufrimiento desde la perspectiva humanitaria, porque esos pensamientos y comportamientos suicidas son generalmente un signo de un profundo sufrimiento emocional. Mire, cuando yo empecé a estudiar el suicidio en los médicos, lo primero, bueno, a donde siempre, normalmente cuando uno hace estudios de doctorado, siempre una de las frases importantes de los profes es, váyase al origen de las cosas. Y entonces volverse al origen de las cosas era regresarme a cómo era o cómo es todo ese escenario del médico como tal, y yo reflexioné muchas cosas que yo viví todo el tiempo desde mi formación médica y que no las había interpretado de esa manera. Y ahí es donde tengo un artículo que está para publicarse que se llama El suicidio estructural. Y el suicidio estructural yo lo planteo desde la selección que tenemos de los profesionales que van a ser médicos. Miren, aquí los profesionales, pasa puntualmente en el Valle del Cauca, que fue donde hice el artículo, el médico no pasa por una entrevista, pasa por un examen. Y es el examen de IFES el que determina si tu paso a la universidad, por ejemplo, del Valle, que es o cualquiera de las otras universidades para tú acceder a esa educación. Y no goza ese estudiante justamente de un acompañamiento para toda esa presión que ese estudiante va a recibir. Y pasa muy particularmente en el Valle del Cauca, que nosotros recibimos mucha gente de Pasto y mucha gente de Popayán, que viajan, dejan sus familias, dejan todo su núcleo cultural, etnográfico y toda esa realidad que tienen para venir a una ciudad como Cali, que es una ciudad muy adversa, a una formación donde generalmente estas personas, ¿quiénes son? Son los pelados más inteligentes de ese colegio, quizá de ese pueblo o esa comunidad, y ellos empiezan a generar unos escenarios que terminan siendo tan transformadores y que nosotros no los entendemos. De hecho, ellos empiezan a aislarse y empiezan a congregarse. Yo recuerdo que yo tenía un grupo de compañeritas que eran las que eran de Pasto, tenía las que eran de Popayán, porque finalmente ellos empiezan a buscar justamente esas alianzas y ellos empiezan a vivir todos los semestres situaciones supremamente adversas y que nosotros no venimos entendiéndola. Y normalizamos tanto la violencia que termina siendo que el profesor tira el zapato y vuela por el salón y ese tema se normaliza, esos currículums ocultos. Yo recuerdo que una de las notas que nosotros teníamos en el semestre era recoger al profesor en la casa porque tenía silla de ruedas, llevarlo al hospital y otra vez regresarlo, y de eso dependía la nota que nosotros teníamos. Y esos currículums ocultos que terminan normalizando a ese estudiante, fuera de eso súmenle la presión de nunca sacar un 4. O que el profesor diga, aquí el único que saca 5 es el profesor. Y entonces esta persona que tiene o viene con este grado de estudio, con esta deficiencia, perdón que se los diga de esa manera, pero cultural, cuando llegan a ambientes tan adversos como los de una ciudad, al grupo de compañeros que se vuelven tan competitivos, al grupo de profesores que exigen justamente esa competición y a esos cambios permanentes que ocurren. El cambio entre las básicas y las clínicas es un tema de demasiado estrés para el estudiante. O sea, ese cambio de uniforme, porque es esa responsabilidad de que usted, de hecho, se vuelve solemne porque te ponen una bata. Te ponen una bata en la que te dan una responsabilidad adicional a la que ya tenías. Entonces yo vengo interpretando estructuralmente justamente esas situaciones desde ahí y vengo y lo permeo ya en una actividad laboral que es adversa, en un ambiente de trabajo que no es el más sano, y todo eso pues se vuelve un caldo de cultivo perfecto, justamente para tener depresión, ansiedad, desgaste ocupacional y el suicidio justamente como ese resultado complejo que pues está ocurriendo y nos está ocurriendo a todos. Reducción del estigma social, y aquí es muy importante entender que los que más estigma tenemos en la salud mental y los que menos hablamos somos nosotros mismos, los mismos médicos, porque inmediatamente asociamos el tema de salud mental ¿con qué? Con el psiquiatra. ¿Con qué otra cosa lo asocio? O sea, con sentirme enfermo, ¿no? Con sentirme loco. Entonces, digamos que esas barreras que yo tengo son barreras que es importante que nosotros empecemos a entenderlas, a analizarlas, pero a superarlas como tal, porque si no, este problema, pues no por más ejercicios de doctores que hagamos, pues no vamos a tener justamente ese impacto que queremos. Desde la perspectiva social, el tema de la cohesión y pues el modelado de responsabilidades, pero eso es un poquito de esta organización. Miren, probablemente
nosotros somos en este momento una de las únicas organizaciones que está hablando abiertamente del suicidio, porque nadie quiere hablar de esto, porque tenemos el mito del que habla de esta cosa es porque ya le pasó o porque le va a pasar. Y no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa mucho. Yo doy una capacitación de accidente de riesgo biológico y a los 2 días tengo un accidentado. O sea, es supremamente premonitorio. Pero ojo que eso es un mito desde este punto y es muy importante que esta discusión se dé en estas mesas y se dé a personas como ustedes, porque finalmente es un tema que nosotros tenemos que empezar a reflexionar, no solamente como trabajadores, sino como personal de la salud. Entonces, el segundo mensaje clave que quiero dejarles es la prevención del suicidio en el lugar de trabajo no solamente es una responsabilidad ética, también es una responsabilidad humanitaria, social y es una inversión inteligente en cualquier organización, porque nos estamos preparando y estar preparados es la mejor de las reacciones que nosotros podemos tener ante un adverso tan complicado. Un poquito de datos a nivel mundial, cada 40 segundos una persona se suicida. Estamos teniendo alrededor de 800.000 suicidios, siendo esta la segunda causa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles. Es un problema de salud pública. 42% de los médicos en Estados Unidos se reportaron como quemados. De estos, miren, la tasa de la población general, 11 de cada 100.000 personas se declaran con intención o con ideación suicida. Pero miren, en médicos se duplica. Casi 25 por cada 100.000, y en médicos especialistas es 4 veces más. O sea, estamos hablando de la población en general, 45 por 100.000 personas tienen esa conducta o esa ideación como tal, declarado pues desde los datos de Estados Unidos, y esto nos deja un panorama muy complicado pues frente a eso. Y eso sin hablar de los residentes. Los residentes es una tasa que solamente es de ellos. Tienen la tasa de suicidio más alta que tienen los profesionales de la salud. Y es una población no estudiada, que sigue siendo vulnerada, que sigue siendo violentada y que se normaliza porque está en su formación residencial, pues que esta conducta se maneje de esa manera. En Colombia, el 5.º lugar de años perdidos por causa de trastornos mentales y suicidio es estas causas, y como les digo, se cuatriplicaron los casos de diagnóstico en Colombia. Esto sumado a que tenemos alrededor de 2,5 psiquiatras por cada 100.000 personas. O sea, esto es casi que una bomba de tiempo. Y la patología mental, miren, va a ser o es en este momentico quizá una de las principales causas de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo en el sistema de salud como tal. O sea, que merece una especialísima atención. Los casos de suicidio, esta fue fuente de medicina legal. Nosotros estamos teniendo, miren, es la 4ª causa de muerte. Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, y se suicidan más, ¿ustedes quién cree, las mujeres o los hombres? Entonces miren en los datos, evidentemente se suicidan más los hombres que las mujeres, pero cuando el hombre toma la decisión de acabar con su vida, toma la decisión de terminarla como tal. Las personas que más presentaron suicidios están entre los 18 y los 44 años. Miren, personas en la capacidad productiva más importante de todo su ciclo vital, pues está terminando con su vida. Entonces, tasas que tenemos de intento suicida, Cali está en el 4.º lugar, y se entendería que por cada 7 suicidios, o sea, cada 4 personas que han consumado o que realmente acabaron con su vida, había 95 intentos previos. Esto que nos quiere decir algo muy importante, y es que una persona que haya tenido un intento suicida, ese es uno de los factores para que ese suicidio sea consumado más adelante. O sea que esa es una persona de especial atención como tal, y es de especial atención porque no solamente es porque requiere un seguimiento médico, porque puede haber pasado en su familia, puede haber pasado con sus hijos, con sus familiares, y es muy importante que esta persona realmente tenga un seguimiento, porque el antecedente principal del suicidio es haber intentado previamente consumarlo. Entonces, tercer mensaje clave, se pueden salvar vidas con un enfoque correcto. La idea es que esta es una conquista social, que un médico laboral esté hablando hoy de suicidio es una conquista social en la medida en la que otras especialidades nos estamos preocupando de un tema que es la salud del trabajador y que podemos estar, pues, justamente apoyando todas estas gestiones. Esta es un poquito una teoría que es la teoría de la tormenta perfecta. Se las voy a compartir porque me parece muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Esta teoría la da un psiquiatra y él nos dice que hay unos factores
que él llamó o ha llamado de riesgo, factores biológicos, como el riesgo familiar, o sea, familias que tengan conductas suicidas dentro de su escenario, los factores serotoninérgicos, la regulación neurobioquímica y los determinantes sociales. Personas que nacen con dificultades, con pobreza extrema y con situaciones más adversas, o que otras personas terminan generando determinantes que pueden ser, que deben ser pues analizados desde el tema de por qué se suicidan las personas. Hay unos factores predisponentes, miren, el trastorno psiquiátrico mayor, el consumo de sustancias, la personalidad, personas que hayan tenido traumas muy complejos en su vida y que no hayan resuelto, una violación, episodios de moving, episodios de acoso escolar, los traumas, un intento previo de suicidio, que era lo que les estaba contando. Hay unos factores proximales. Cuando a esta persona se le suman esto que tiene previamente, elementos como la desesperanza, el agobio, intoxicación, consumo de alcohol, consumo de drogas, en la cual nosotros tenemos la capacidad, porque entendemos inclusive farmacológicamente cómo se maneja y digamos que tenemos mayor acceso justamente a todos estos elementos, la pérdida del objeto amoroso, esta ruptura amorosa a los médicos, termina o tendemos a que nos genera mayores impactos que la población en general. Hay muchas teorías, pero la teoría del ego es una de las teorías que más están relacionadas frente al tema de por qué nos afecta tanto. La impulsividad, el desgaste, y aquí cuando hablemos de desgaste estamos hablando del desgaste ocupacional, el que ocurre como un fenómeno laboral. Como un fenómeno laboral adverso, con unos horarios de trabajo extenuantes, con una carga mental que supera el escenario y con finalmente pues unas relaciones interpersonales y con los pacientes pues que terminan siendo tan complicadas. Y el dolor también es un factor proximal, y aquí se habla de un dolor, de ese dolor que es crónico, de ese dolor que no mejora con los tratamientos y que no mejora con los medicamentos como tal. Y unos detonantes inmediatos que pueden hacer que esta persona realmente decida terminar con su vida. Una humillación pública. La vergüenza. La vergüenza nos afecta mucho a los médicos. El estar en la palestra pública, en salir en una noticia en Facebook diciendo que este es el médico, o el que apuntala, o la grabación, o todas esas son situaciones que terminan siendo detonantes inmediatos. El acceso a armas o a drogas, esa sensación de derrota. A mí me pasa, yo tengo uno de mis médicos que está haciendo pinos para hacer su residencia, y yo lo veo estudiando mucho. Y yo digo, estos pelados, y estudian un chingo pues para presentarse a ese examen de residencia, y resulta que no pasan. Y eso es una sensación de derrota, de frustración, o sea, de uno de haber estudiado tanto, trasnochándose tanto, no saliendo nada, y que finalmente te presentes con 2.500 personas a un examen como el de la Universidad de Antioquia y no hayas pasado. Eso también genera una sensación de derrota que es importante entenderla como un detonante también. Esa pérdida mayor, la pérdida de un familiar, la pérdida de un hermano muy querido, la pérdida de tu mamá, de tu hijo o de tu esposa. Y finalmente, el empeoramiento de pronóstico, que tengas una enfermedad y que veas que esa enfermedad no ha retrocedido, sino que ha avanzado. El cáncer ya hizo metástasis, todas estas situaciones son factores que se consideran como detonantes y son elementos que cuando se conjugan y se alinean de manera tal, pues que puedan justamente hacer esa tormenta perfecta y que pues el desenlace, que es el suicidio, que es el que intentamos prevenir, pues esté en este momentico presentando. ¿Qué está pasando? Pues médico psiquiatra, esto fue en Neiva Huila. Este fue un médico palmirano que se lanzó de la Torre de Cali. Noticias como una pandemia de suicidios. Esto fue en España. Pediatra de 41 años muere de arrojarse al vacío desde el 7º piso. Miren, estadísticamente los pediatras son los que mejor salud mental tienen de todos los especialistas, porque ellos sienten valor por lo que hacen, o sea, por ese niño que salvan, por todo ese tema, y cuando tú hablas estructuralmente con un pediatra, es diferentísimo que hablar con un intensivista en la medida en la que tienen una visión de la vida completamente diferente. Y esta foto, ¿saben por qué se la traigo? Porque se suicidó dentro del hospital. Y la teoría de Durkheim sobre el suicidio dice que la persona que se suicida en el sitio donde se siente más agobiado y agraviado está dando un mensaje. Y ese mensaje debe ser escuchado.
porque digamos que al interior de algo de lo que está sucediendo dentro de la estructura de la organización están generándose esos elementos. Esto ocurrió en Medellín, esto fue hace el mes pasado. La médica le pidió al auxiliar que por favor le canalizara porque tenía mucho dolor de cabeza y se iba a colocar un medicamento. Se fue al sótano del parqueadero y se aplicó Propofol. Falleció en su lugar de trabajo. Y esto ocurrió hace unos días. Médico de urgencias del HV al frente de nosotros. Se va para su casa, no responde, los compañeros, vamos a buscarlo y él está muerto. Hay muchas hipótesis, en este momentico no hay, lo que se habla es que hay una sobredosificación de medicamentos, pero digamos que pelado joven, en todas las cosas que ustedes ya saben que están pasándoles por sus cabezas frente a eso, están sucediendo en este momento, al cruzar la calle Quinta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Miren, temas grandes, pues el suicidio es un problema de salud pública. Cada caso de suicidio no solamente es una tragedia para la familia, sino para la comunidad y para el sitio de trabajo como tal. Dentro de las especialidades que más riesgo tienen de suicidio, según los estudios, está la psiquiatría, la anestesiología, la radiología y la medicina de urgencias. Asimismo, las mujeres médicas son más propensas a cometer suicidio y los médicos están más expuestos a estresores en el trabajo como sobrecarga laboral, horarios extenuantes de trabajo, frustración profesional y baja remuneración. Y digamos que esto se suma a un tema muy importante y es que la bata blanca no protege la enfermedad mental. No por tener la bata nosotros no nos podemos enfermar y tenemos que sentirnos en ese derecho también de enfermarnos y de sentirnos mal y de sentir, miren, normalmente cuando uno se da cuenta que está quemado, ya está muy deteriorado, ¿sí? ¿Saben cuando uno está quemado? Uno está quemado cuando lo llaman de la oficina de atención al usuario y le dice, doctor, es que usted tiene 5 quejas. Doctor, es que usted tiene... Miren, ahí cuando ustedes hacen un alto y hacen una retrospección, resulta que uno de los elementos para usted sentirse quemado es lo que se llama el distanciamiento con el paciente. Y ese distanciamiento con el paciente se relaciona en muchas formas. Y una de las principales formas es que ya no te importa el paciente. Ya no te importa que ponga la queja, ya no te importa regañarlo, ya no te importa mirarlo a los ojos, ya es más práctico para vos inclusive ni siquiera hacerle un examen físico al paciente porque no querés tener contacto con él. Y ahí, lastimosamente, ya estamos quemados. O sea, ahí hacer cosas de prevención termina siendo muy complicadas. Y este tema, la idea es que no se lo lleven ustedes, porque es un tema que sufrimos los médicos y ese burnout que tenemos nosotros en los hoteles, ese burnout dentro de mi casa, ese burnout dentro de la soledad del baño, dentro de la soledad del sitio donde yo estoy y no quiero compartir con absolutamente nadie más, sino o con un cigarrillo, o con un trago, o con algún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, son elementos que es importante que ustedes tengan en cuenta pues frente a eso. Este es un caso, pero no me voy a adentrar, pero me parece que es un caso que también es importante que se analice. Es importante que se analice a la presión que este señor tuvo que haber estado expuesto. O sea, que vos decidas agradecerle a tu guarda por todo y tomar una pistola pues eso fue de película. Eso fue de película y son situaciones, miren, no son equiparables con la que vivimos los médicos, pero sí es importante que merecen un análisis que pueda relacionar justamente a lo que estamos viviendo nosotros. Miren, no es posible que a usted se le caiga el pelo por un jefe. No es posible que a usted le dé gastritis, que a usted le dé diarrea solamente por ver que en el teléfono le está sonando. O sea, no es justo que a usted se coma los dedos de las manos justamente porque una persona esté generando eso en usted. Eso ni siquiera es adecuado para la vida. Entonces, eso es un tema que es muy importante que ustedes lo tengan relacionado y lo tengan organizado. Y mi cuarto mensaje va a ser ese. La evidencia científica nos dice que la forma en la que nos comunicamos importa y que puede ser afectivo o puede causar pues, un efecto contagioso y es importante informar de la mejor manera. Hay unos factores de protección, pero es importante que ustedes los conozcan, competencias sociales, el apoyo familiar, tener hijos, la experiencia maternal, el buen estado de la salud física, y aquí les voy a traer una diapositiva que es un metaanálisis que definió que el ejercicio es el secreto. O sea, es casi que nos está diciendo eso el metaanálisis.
Sociodemográficos, como les digo, factores de riesgo como la carencia de apoyo familiar, el duelo, un embarazo no deseado, un bajo nivel educativo, son elementos importantes que se tengan que tener en cuenta como un factor de riesgo para suicidio. Los problemas personales como problemas de salud, trastornos mentales, algunas variables psicológicas, factores relacionados con conductas suicidas previas, antecedentes de violencia y la privación de libertad. O esa sensación de la privación de libertad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les llega una citación del Tribunal de Ética Médica y uno no puede dormir durante los 3 o 4 días siguientes porque uno piensa, me van a quitar mi licencia, mi vida, o sea, es un temón bien complicado que uno no tiene, que uno no ha encontrado cuáles van a ser las herramientas, justamente porque uno no las abre y no las verbaliza. Miren, nosotros tenemos muchos eventos adversos que ocurren dentro de la clínica y siempre se ha hablado de la segunda víctima, pero miren, esa segunda víctima realmente no se gestiona. Y uno la pasa mal. O sea, porque lo primero que piensan es que uno fue el que lo mató, uno fue el que mató al niño, uno fue el que mató a la... Y se coloca en ese escenario, porque se eleva a ese punto a decir, cuando yo estudio el análisis de causa-raíz, ¿yo qué estoy buscando? La causa del accidente o la causa del evento. ¿Pero esa causa qué es, finalmente? ¿Encontrar qué? Un culpable. Y el culpable es el que yo quiero ver, o sea, el culpable es el que yo quiero ver en la palestra pública, el culpable, y eso me va a dar satisfacción. Miren lo que sucedió cuando cogieron o cuando ocurre, no sé, un partido de fútbol y hay daños a los bienes públicos y toman a las personas, uno se siente satisfecho, o sea, la justicia obró, pero cuando lo sueltan, inmediatamente la justicia no sirve para absolutamente nada. Y es esa dualidad justamente que nosotros buscamos en estos escenarios. Hay unas señales de riesgo y la voy a clasificar en dos, y es importante que ustedes las reconozcan. Hay señales de riesgo verbales y no verbales, ¿sí? Porque ustedes las pueden sentir con su compañero. Miren, nadie más nos ha enseñado el suicidio que los adolescentes. Miren, los adolescentes son transparentes. Usted sabe cuando un pelado la está pasando mal. ¿Por qué? Los que tengan hijos adolescentes se aíslan. A ver, ayúdenme, pongámonos un poquito participativos. No quieren hablar con nadie. Ajá, se vuelven groseros, reactivos, les pasan muchas cosas a los pelados. Y miren, esa es otra. No, y se vuelven combativos también, y se vuelven intimidantes. Entonces, miren, hay unas señales no verbales como actuar de forma ansiosa, agitada, imprudente. Importante, chequeen esos compañeros de ustedes de trabajo que puedan estar pasando por algo. Si aíslan o tienen conductas retraídas. Hay una mala higiene del sueño, o duermen por exceso o duermen por defecto. Entonces, es ese que se duerme, o ese que está en esta charla y ya va cabeceando. La ausencia de comunicación. Personas que ustedes vean que buscan métodos de suicidio por internet o lugares para hacerlo, conductas de riesgo e imprudencia como conducir vehículos a alta velocidad, como tener manipulación de armas de fuego o elementos peligrosos o consumo de drogas y alcohol. Repartir posesiones personales es un elemento importante que ustedes deben tener dentro de esas alertas. Arreglar temas relativos con el fin de la vida, por ejemplo, voy a hacer una herencia, voy a hacer un testamento, son elementos importantes que son señales no verbales que uno debe identificar. Cambios bruscos del estado emocional, ira, culpa, vergüenza hacia uno mismo, descuido, higiene en el autocuidado. Esta persona que lleva con una media de una y la otra, o sea, elementos como que terminan siendo importantes pues para ser revisados. Aparente tranquilidad después de una crisis depresiva. Y marcas o heridas de dudoso origen, que puedan ser provocadas como autolesiones. Entonces, el quinto mensaje clave es crear un ambiente laboral seguro e inclusive puede apoyar todos los elementos de la salud mental. Cada vida es valiosa y cada suicidio es una tragedia que podemos y debemos esforzarnos por prevenir. Finalmente, quería compartirles este decálogo, que es un decálogo justamente de qué nosotros deberíamos hacer como profesionales de la salud cuando ocurre una situación de estas. Miren, la idea es que no describamos ni el método ni el lugar en público que no sea el apto para escucharlo. Normalmente uno ventila temas del suicidio con los niños o con personas que no tienen esa formación y digamos que no es una buena recomendación. No relacionar el suicidio con un solo motivo. Entender que el suicidio tiene muchas causas como tal.
No incluir fotografías, ni videos del entorno, ni métodos, ni la cuerda, ni colocar la carta donde la persona se despidió. Esos elementos no son los recomendados a la hora de dar mensajes frente a eso. No difundir la nota de suicidio, tener especial cuidado en los casos con personas públicas por su visibilización, por el de su familia. El intento de suicidio no es una noticia. Incluir siempre recursos de ayuda como el número, el teléfono o el QR. Incluir información sobre factores de riesgo y de protección, aportar datos y fuentes especializadas y pensar en quién puede ver la pieza pues, que ustedes vayan a publicar o la información que vayan a dar. Con este, era el estudio que les traía del Journal de Medicina Deportiva, dice que la alternativa al pilar principal, la abrumadora evidencia que respalda que la actividad física como tratamiento para la ansiedad, depresión y para el burnout. Y aquí nos están recomendando que una de cada 8 personas de este metaanálisis, un metaanálisis de más de 970 millones de personas, pues nos dice que definitivamente la actividad física que se realice va a reducir justamente el gasto de bolsillo que tienen los países casi hasta en 6 billones y relaciona actividades como los aeróbicos, ejercicios de resistencia y yoga como los beneficiarios o los beneficiosos justamente para nosotros poder tener este elemento para mejorar nuestra salud mental como tal. Pues básicamente este es un espacio para expresar lo que sentimos, muchos mensajes, muchas comunicaciones y nosotros tenemos unas medidas que se pueden tomar y que ustedes deben tener en su cabeza. Justamente esta es una invitación que nos hacen desde el CDC y es pregunte. ¿Estás pensando en suicidarte? Hay diferentes preguntas para abordarlo. Manténgalo a salvo, o sea, reduzca el acceso a objetos o lugares letales, reduzca el acceso a armas, el acceso a medicamentos, el acceso a sustancias, esté presente. Y aquí en estar presente la invitación es, vuélvase un poquito insistente, llame, pregúntele cómo te sientes, vuelva otra vez y búsquelo, invítelo a un café, comparta con esa otra persona. Establezca una conexión. Nosotros tenemos esta línea que es la línea 106 y este es el QR de hecho para chatear por WhatsApp, es anónimo y es la línea especializada en suicidio. Yo no la conocía, pero es una herramienta muy, muy valiosa. Son profesionales, conocí el staff, son alrededor de 54 personas psicólogas, supremamente entrenadas en este tema, entendedoras de cómo abordar, porque uno no sabe muchas veces cómo abordarlo. De hecho, uno a veces termina empeorando la situación de una ideación suicida, haciendo un mal comentario. Cuando yo normalizo a la persona que está pasando por esa conducta y le digo, ay, eso es una pendejada, o ay, usted está joven, o ah, la vida es bella, o todo ese tema, yo estoy invalidando ese sentimiento y eso termina siendo un detonante, porque la persona empieza a sentir, ah, bueno, entonces si la vida es tan perfecta, pues el que está mal soy yo. O sea que acabar con mi vida sí es una buena respuesta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Finalmente, manténgase comunicado, manténgase en contacto con la persona después de que usted pues, haya identificado alguno de esos factores que les dije previamente o que ustedes lo hayan identificado como tal. Contarles que hay unas señales, querer morirse, emitir una gran culpa o vergüenza, sentir carga para los demás, cuando se empieza a hablar de estas situaciones, cuando se sienten con vacío, sin esperanza, extremadamente tristes, que no se quieren levantar de la cama, que quieren permanecer acostados, y a veces son sentimientos que uno tiene, o sea, hombre, a mí me encantaba hacer esto, y ya ese gusto que yo tenía previamente, pues ya no es el mismo, digamos que son elementos que es un momento para uno parar, y esta es mi invitación que yo les hago a ustedes, y tomar aire y pensar qué es lo que está pasando con ustedes, porque vuelvo y le digo, podemos estarnos quemando y no podemos estar siendo conscientes del tema. Y como el tema de la palabra burnout se volvió un tema tan coloquial y un tema que todo el mundo dice, ah, es que tengo burnout, no, eso es un tema que es un fenómeno que es importantísimo que se entienda que no es de la persona. Y eso es lo principal, es del contexto laboral donde él se ha visto obligado a trabajar. Importante, cambios de comportamiento como hacer un plano, investigar las formas de morir, vuelvo y les insisto, alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos que son importantes o que son valiosos, son elementos importantes pues para ser revisados. Contarles que la siguiente charla es el próximo jueves, esta va a estar a cargo de la doctora Andrea Otero y ella va a hablar de, hablemos de suicidio, hablarlo también es prevenirlo. Muchísimas gracias a todos por escucharme y pues nada, quedo aquí atento a sus preguntas, comentarios.